Muy bien, empecemos a hablar de este video que tenemos el día de hoy, hermanos, para seguir siendo bendecidos con la palabra de Dios, nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Hoy estamos en la recta final del libro de Éxodo. Me quedan 4 videos aproximadamente para ya concluir con este libro y espero que sea una bendición súper especial para ustedes. Y primeramente Dios, la serie que continuaremos será en el libro de los Levíticos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de este suceso tan impactante como lo fue el becerro de oro. Recordemos que Dios le da todas las instrucciones a Moisés en el monte de Sinaí para que le dé las leyes, cómo va a ser el tabernáculo. Todo el pueblo sigue abajo, lo está esperando. Y resulta que esta historia tan impactante, que esta condición del pueblo tan vulnerable que sucedió, va a traer un mensaje impresionante a nuestra vida. Y necesitamos aprender muchas cosas de esto en este tiempo. Recuerden que esta escritura de Éxodo, hecha 3.500 años atrás, 3.400 atrás, toda la escritura, entre más lejos esté de nosotros, va a estar más apegada a Dios. Todo entre más nuevo está más alejado de Dios. Y eso es una regla en la cultura, en las modas, en todo lo que hay, en todo lo que está en tendencia, cada vez nos aleja más de Dios. Entonces miren, empecemos. Capítulo 31, verso 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, seguían ahí desde que habían salido de Egipto, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Quiero empezar aquí. Dios mismo le había escrito la ley a Moisés para que el pueblo viera la importancia de cada una de las palabras plasmadas allí. El dedo de Dios fue el autor de esta ley, de la Torá. Y por eso es tan importante estudiarla, analizarla, obedecerla. El cristianismo actual debe de ir a la palabra sabiendo que el dedo de Dios escribió estas palabras maravillosas. ¡Wow! O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo en este tiempo al descuidar la Biblia? Al descuidar esta bendita ley. Si fue el dedo de Dios, que es lo más valioso para nosotros, que podamos atesorar, fue ese dedo de Dios el que nos la reveló. ¡Qué cosa tan maravillosa! En unas tablas de piedra, simbolizando la firmeza del pacto, la durabilidad del pacto, que aunque se podían quebrar el pacto, pero Dios nos está tipificando la solidez, lo consolidado que era su palabra para nosotros. Entonces, quiero arrancar con esto, la importancia de que tú entiendas que muchas veces la Biblia es tan conceptualizada, tan denigrada, tan abandonada. Fue escrita por el dedo de Dios. ¿Qué otra cosa ocuparíamos que Dios nos revelara para tener la intención de ir a su palabra? Sino saber que es el mismo aliento de Dios. Me fascina este libro de Éxodo y me confronta para ir y buscar más de su palabra. Capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, porque estaba en esta interacción con Dios, en descender del monte, entonces fueron a Aarón y le dijeron: levántate, o sea, sé líder. Le dijeron: ahora tú eres el que nos va a dirigir, eres el indicado, ¿no? Y Aarón, en lugar de decir: no, espérense, todavía no, hay que ver, no supo qué hacer. Y le dijeron, aparte de que le dijeron que le estaban otorgando el liderazgo, le dan una orden: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Es decir, su liderazgo estaba condicionado. Te levantas como líder, pero haz lo que nosotros queramos, ¿no? Y vemos que ese liderazgo es tan común. Mucha gente aspira a un cargo, mucha gente aspira a un lugar, un nombramiento, un título, aunque se conviertan en títeres. Y eso es lo que Aarón nos enseña, que realmente él era un títere, un hombre sin carácter.
un hombre que quería liderazgo, aunque se subajara a hacer lo que no debía de hacer. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Porque a este Moisés, le dicen ellos, o sea, hablando de una manera despectiva de Moisés. No dicen, porque a nuestro Señor Moisés, porque a este gran líder. No, dicen, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Y está con una connotación así de que, y ni nos importa, ¿no? Entonces, la impaciencia del pueblo, el Moisés tarda en descender, lo llevó a la ruina. Y a veces esa impaciencia de nosotros por hacer algo, por actuar, nos lleva a la ruina, porque dejamos de ir a buscar esa comunión con Dios. Y eso le pasa a mucha gente que le sirve a Dios, que es cristiano. Se cansan de esperar a Jesús, se cansan de ser pacientes y se regresan y se desvían. No, este es un camino de paciencia. Entonces, cuando Aarón toma el liderazgo, pues no sabía qué hacer, ni él mismo sabía qué había pasado con Aarón. Y cuando alguien usurpa una función dentro del camino de Dios, también tarde que temprano le va a ir mal. No le van a salir las cosas, porque o puede estar comprometido, puede haber prometido cosas, etcétera, o puede haber aceptado cosas. En este caso, Aarón se levantó, pero estaba obligado a hacerle dioses ajenos, si no, pues lo mataba, ¿no? Dice la tradición, ¿no? La historia, que Ur ya estaba muerto porque él no hubiera aceptado ese culto idolátrico. Acuérdense que Ur fue uno de los que ayudó a levantarle la mano a Moisés. Y no suena descabellado, porque regularmente los que viven por la obra, los que dan todo por la obra, pues son los que terminan regularmente así como con un trasfondo en la penumbra, pero siempre que Dios esté con nosotros, siempre vamos a estar bendecidos. Eso le pasó a Juan el Bautista, terminó sin cabeza, terminó en ese tipo de tras bambalinas, sin florecer, sin ver la gloria, en un sentido humano, pero sabemos lo que Jesucristo opinaba de él. Entonces les dicen, haznos una representación de Dios, porque ya aquí ya tenemos mucho tiempo y no queremos ir sin que nos guíe a alguien, ¿no? Entonces, este video, hermano, nos va a enseñar muchas cosas en el liderazgo, porque el liderazgo, si algo tiene que tener, es carácter y firmeza y convicción, para no convertirnos en esos títeres manejables, movibles, con tal de obtener una cierta gloria o un cierto estatus, ¿no? Que fue lo que le pasó a Aarón, que era el sumo sacerdote, hermano. O sea, no estamos hablando del hijo del pueblo, estamos hablando del jefe, del sumo sacerdote. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó lo que él les pidió y se lo trajeron a Aarón. Dicen algunos escritores, yo no lo comparto, no se me figura, que ante la presión que Aarón sintió, él les pidió algo valioso para que ellos se negaran. O sea, que dijeron, no te vamos a dar joyas, no te vamos a dar nuestro oro. Dicen, no, pero yo lo veo más como que Aarón quiso ser condescendiente con ellos, porque ya los conocía. Además, yo pienso que hasta les tenía miedo, porque ya había visto cómo habían actuado cuando estaba Moisés. Entonces ellos inmediatamente cooperaron, le trajeron todo. ¿Cuándo? Cuando el líder realmente debía de tener carácter firme, es decir, aquí nos esperamos, pase lo que pase, la indicación, o que llegue Moisés o que Dios nos diga qué hacer, porque la nube sigue ahí. Carácter debemos de tener ante las situaciones para poder resolver la problemática, para poder ver con claridad y resolver con sangre fría las cosas que están en nuestra responsabilidad. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma como con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces vemos a Aarón mismo, el sumo sacerdote, contaminado por los cultos idolátricos. O sea, él mismo le dio la forma de un becerro porque eran las que él concibía. Vemos que Apis era el dios representado por un toro en la cultura egipcia, venerado, idolatrado, le ofrendaban. Entonces Aarón dijo, bueno, como este. Y ya después vemos que también los Baales representaban el poder y la fertilidad de la naturaleza en este tipo de animales, ¿no? Entonces él pregonó, gritaron, dicen que ese representaba ese Dios que los había sacado. Vemos esta
forma tan contraria, ¿no? Que lo que Dios usaba como una simple ofrenda quemada, ellos lo querían exaltar para venerarlo como un Dios. Eso es algo muy terrible. No querían moldear a Dios a su modo, como muchos quieren agarrar la Biblia y que la Biblia se acomode a ellos, que la Biblia les autorice, que sea permisible, y no va a ser así. La palabra de Dios es perfecta, exacta, y así la debemos de aceptar. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Es decir, este Aarón traía también una euforia. Él también, ya sintiéndose como el jefe, el líder quizás, hizo también un altar y ofreció a Jehová. ¿Para qué? O sea, hizo un sincretismo religioso. Dijo: está bien, está ese toro, pero también le voy a hacer un altar a Jehová y menciono su nombre como para que no se vea como que me hice para un lado. Es un sincretismo religioso. Quiso quedar bien con el pueblo, con los ídolos, y quedar bien con Dios con el altar, pero no es así. A Dios no le gusta esa mezcla. Eso es lo que muchos líderes hacen en estos tiempos ante la presión del pueblo por tener unas iglesias muy grandes o muy avivadas o con un estatus social, por todas esas iglesias emergentes que manejan mucho foro, mucha música, mucho punchis, humo, luces, etcétera, que solamente lo único que hacen es postrar a los líderes que no se atreven a doctrinarlos y discipularlos para que puedan realmente ver y conocer la gloria de Dios. Y le damos la gloria a Dios por la iglesia apostólica, porque aunque ha batallado, es una iglesia que sigue luchando porque el discipulado de la santidad se siga dando en nuestras congregaciones. Dios bendiga a los líderes de la iglesia apostólica para que Dios nos dé ese carácter y ese valor de seguir llevando esta iglesia a un buen puerto. Dios nos ayude. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Es decir, temprano, no desaprovecharon. Nadie les pidió que celebraran. Nadie les pidió ofrendas ni sacrificios. Ellos hicieron una comedera, bebieron como si estuvieran en paz con Dios, como si tuvieran algo que celebrar. O sea, les urgía regocijarse. Pero el regocijo del que nosotros entendemos que hacían los paganos era una práctica donde había todo tipo de inmoralidad sexual, libertinaje, orgías, desenfreno, etcétera, etcétera, porque eran las que ellos conocían. Estas fiestas no tenían ningún tinte de las que Dios había pedido. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es decir, Dios a Moisés allá en el monte le revela todo lo que estaba pasando acá abajo. Le muestra todo. Así como le mostró el tabernáculo, también le mostró el desvío. Pero me llama la atención que le dice el Señor: tu pueblo, como a ver qué piensas, a ver qué dices, a ver cómo actúas. Oye, están pasando cosas muy malas en la obra de Dios, por cómo está el mundo. Es tu obra, es tu iglesia, es tu pueblo. ¿Cómo actuamos los líderes? ¿Cómo actuamos los pastores? ¿Cómo actuamos los dirigentes cuando la situación está adversa, negativa? Tenemos propiedad o muchos quieren huir, muchos quieren bajarse del barco. Entonces, la importancia de tener pertenencia. ¿Para qué? Para los tiempos difíciles. Ahí es donde nace el verdadero líder. Los demás son puro parapeto, son puros que están en los tiempos buenos, en los tiempos donde todo es bendición, donde todo es risa, pero en los momentos difíciles huyen, se van. Inmediata apostasía cayó en el pueblo. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Está diciendo Dios: no solamente estoy viendo lo externo de ellos, también conozco su corazón y no me gusta. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Es decir, Dios está probando al líder. Si alguien ama a ese pueblo, es Dios. No lo va a destruir, no los va a desbaratar. Esta palabra no se trata de Dios, se trata del líder. Es: ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿Te duele o no te duele lo que le puede pasar al pueblo? Entonces lo tenemos que usar en ese contexto. Ahorita les voy a decir por qué.
Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, es decir, empezó a interceder por el pueblo. Y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? O sea, le está diciendo, Señor, entonces ¿para qué lo hiciste? Porque ya los conocías, tú sabes quiénes son y tú sabes lo que practican. No, empieza a reflexionar Moisés con Dios, pero Dios no sabe esto. Lo que él está sacando es lo mejor de su líder en tiempos difíciles, donde ese pueblo no se merecía nada. Pero ¿qué piensa el líder? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Está diciendo, ¿por qué esos paganos van a hablar de ti, Señor? Diciendo que no pudiste, que no lo lograste. Mejor, mira, ya no te enojes y cambia de parecer. Cuando dice, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, le está diciendo, cambia tu decisión, Señor. Pero obviamente Dios ya sabía cuál era. Cuando usan el término arrepiéntete, es para que nosotros humanamente entendamos que le está pidiendo un cambio de decisión. Y luego apela a sus antepasados Moisés, como cuando Dios se le presentó en la zarza, que dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí le dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel. Le dice, tus siervos, tú les juraste por ti mismo. Tú les dijiste que los ibas a multiplicar como las estrellas de los cielos y que a su descendencia les ibas a dar esa tierra para que la tomaran como por siempre, pues. Entonces, Moisés le está diciendo a Dios, pero no se trata de Dios, entendamos esto. Se trata del líder que está sacando todo su amor, todo su carácter, toda su pasión, todo su interés por el pueblo, porque está bajo su responsabilidad, porque aunque no se lo merecieran, Él los ama, porque Él le quiere dar buenas cuentas a Dios. O sea, es el líder el que está sacando aquí su corazón. Entonces, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Es decir, Dios le contestó para que el líder viera el poder que tenía su intercesión, para que él mismo se diera cuenta la clase y el nivel de líder que ya era en ese momento, cuando hacía un tiempo atrás no querían ir a hablar por ellos. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio que Dios había escrito y que sabemos que eran obra de Dios, escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y venía con Josué, que más adelante va a ser el sucesor de Moisés. Oyó el clamor que gritaba y dijo a Moisés, oye, hay alarido de pelea en el campamento, hay guerra. Y Moisés le dijo, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Dice Moisés, ni oigo que alguien está celebrando que está ganando, ni oigo quejidos de los que están perdiendo. Aquí yo oigo que hay un jolgorio, o sea, algo peor que la guerra. Porque estos ya no estaban en guerra, de hecho estaban derrotados, ya habían perdido la guerra contra la paciencia. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. No había nada que celebrar. Y a veces así vivimos los cristianos, celebrando cuando no es tiempo de celebrar, pero porque no hemos entendido realmente la palabra de Dios en su concepto real y en su contexto genuino. El hombre más manso sobre la tierra no pudo contener su ira, porque así la Biblia lo cita. ¿Y saben qué hizo? Dice que quebró las tablas. Le estaba diciendo al pueblo, no hay pacto. Si no hay obediencia, no hay pacto. Si no hay obediencia, no sirve la Biblia. Si no hay una sujeción a ella, no tiene funcionalidad. ¿Qué pasó con el hombre más manso? Sacó el carácter que debía de sacar ante ese momento duro, difícil. El hombre más manso sacó su ira y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Ese polvo lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Se lo redujo a nada. Y los israelitas lo tuvieron que beber. Fíjense, que beber. Para que después, ¿qué pasa con lo que bebes? Para que después lo defecaran. Para que entendieran lo que era su Dios. Un desecho. No era nada. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él gran pecado? Miren,
el pueblo, de hecho, había intentado hasta matarlos, ¿no? Entonces, sí, Aarón sí puede decir, ay, pues sí han sido malos, pero lo que le está diciendo Moisés es que no hay nada que pueda justificar que nosotros desviemos a alguien de Dios. Por eso la Biblia es muy contundente con la enseñanza a los niños. No se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. O sea, muy contundente con alguien que desvíe a alguien de la obra. Por eso necesitamos saber la palabra de Dios, conocerla, para enseñar bien. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Le dice, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Pues sí, pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, le echó la culpa al pueblo, él no tenía culpa. Entonces, ¿de qué nos hablaron? Pues de un líder sin carácter. Porque un líder que no tiene carácter vive responsabilizando a otros. Me dijeron, haznos dioses, dice Aarón, que nos lleven hacia la tierra prometida. Y yo les dije, a ver, pues, ¿quién tiene oro? Como diciendo, pues yo nomás estaba hablando. Y lo eché al fuego el oro y solo, mágicamente, divinamente, salió este becerro. Como diciendo Moisés, oh, wow, ¿no? Mentiroso. O sea, el sumo sacerdote era un mentiroso, con tal de salir librado de su error. Y debemos de cuidar eso los líderes, no ser mentirosos con tal de vernos menos mal. El sumo sacerdote estaba de mentiroso y de cobarde. El primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, oigan esta palabra, desenfrenados, o sea, alocados, porque Aarón les había permitido para vergüenza de sus enemigos. Entonces, cuando el líder no tiene carácter, el pueblo se va a desenfrenar, porque le permiten. Vean eso, cuando el líder no tiene carácter, entonces hay un desenfreno. Y ahí estaban enemigos viéndolos. De hecho, iban extranjeros con ellos, que vieron que estos se redujeron a lo mismo que los demás. Es algo muy, muy triste lo que estamos viendo en este capítulo, pero que es muy común. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron todos los hijos de Leví. ¿Dónde estaban todos los primogénitos que habían sido seleccionados para ser líderes? Que Dios les había perdonado la vida para no matarlos como los primogénitos de Egipto. También estaban corrompidos, no se podía contar con ellos. Perdieron toda la bendición, todo el honor que tenía Dios para ellos, lo perdieron. Entonces Leví se puso ahí para apoyar la causa de Dios por su palabra. Y él les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. O sea, la orden de Dios había llegado. Había que ser fieles a Dios. Iban casa por casa matando al que fuera infiel a Dios sin importar si era su hermano, su amigo, su pariente. Es decir, pusieron a Dios en primer lugar. Ni modo. No importa el sentimiento, no importa el cariño, no importa el lazo. No importa la hermandad, no importa lo que nos una. Era Dios primero que nadie. Y dicen los historiadores que mataron como 3,000, dice la Biblia, 3,000 apóstatas que todavía estaban celebrando. O sea, ni cuando llegó Moisés habían obedecido. Andaban todavía embrutecidos por el alcohol, por la lujuria. Entonces murieron como 3,000 hombres. Cierro con esto, hermanos. Entonces dice aquí, Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Se le está hablando a la tribu de Leví. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que lo perdones de su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, Moisés, ese hombre que tenía poderosas palabras, va y le dice, Señor, mira, el propósito es que los perdones porque ya se equivocaron, ya reconocieron, pero ayúdalos, porque si no, entonces yo como líder, si ellos se van a perder, si ellos van a estar derrotados, no tiene caso entonces de que yo logre un propósito.
Mejor quítame del libro que tú has escrito. O sea, arráncame de tus planes, arráncame de tu salvación, quítame de tus propósitos, porque ni yo lo logré. O sea, si no lo logró el pueblo, entonces yo tampoco lo logré. Entonces, ¿para qué quiero figurar? Y Jehová le respondió a Moisés. Aquí es donde tenemos que ver cómo intercede poderosamente. Cuando le dice Raeme, o sea, aquí queda eliminada toda la creencia de que la salvación no se pierde. Si tú estás en un movimiento religioso donde te enseñan que la salvación no se pierde, está mal esa teología. Esa es una herejía. La salvación sí se pierde. Por eso le dijo Moisés, bórrame del libro. Se le está diciendo, ni modo, voy a perder. Y Jehová le respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Es decir, si tú ibas camino a la salvación, pero te alejas de Dios y ya no regresas, a ti es al que Dios va a borrar en su libro. Es decir, si tuviste la salvación en tus manos, la vas a perder. Por eso dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. O sea, no iba a quedar el pecado sin castigo. La desobediencia no iba a quedar sin consecuencia, pero a su tiempo Dios se las iba a dar. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque la salvación que podemos haber tenido días, meses, años, décadas, se puede perder. Si no, imagínense pues qué felicidad, ¿no? Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Entonces el pecado iba a quedar con muchas consecuencias sobre el pueblo. Espero que este video te haga reflexionar, que este video te sirva para tu caminar en este mundo, y que seas un líder, un cristiano con carácter, que no te dobles, que no te vendas, y que siempre esté por encima de todos nosotros la obra de Dios, y que la palabra de Dios la podamos hablar sin alterarla. Dios te bendiga y Dios con nosotros. Ánimo siempre.